Bueno, yo tengo un cuadro arriba de mi escritorio de una avioneta volando sobre la selva y me recuerda el cuadro de lo que sucedió hace alrededor de 75 años, cuando en 1956 5 hombres y sus familias viajaron a la selva del Ecuador para procurar alcanzar con el Evangelio a una tribu aislada que se conocen como los Waorani. Y esta tribu era violenta, sangrienta. Ya habían matado a obreros petroleros que pasaban por la región, ya habían matado muchos de personas de otras tribus y de su propia tribu. Pero estos hombres sintieron el deseo y un compromiso de compartir a Jesús con esta tribu no alcanzada. Y pasaron 3 años preparándose para este viaje. Cuando llegó el tiempo, Natanael, se conoce como Nate Saint, él voló en una avioneta a los 4 otros hombres a la selva, y él inventó una manera de bajar en un balde diferentes recursos, regalos para la tribu, mostrando la buena voluntad. Usaron un parlante para hablar frases amistosas en la lengua de los Waorani. Después de varios meses de esto, hasta la tribu envió regalos de regreso en el balde. Entonces, viendo todo esto como una buena señal, vieron un pedazo de playa a la orilla del río y aterrizaron, construyeron una pequeña casita en los árboles, esperando hasta que se pudiera ver un contacto amistoso con la tribu. 4 días después, un hombre y 2 mujeres de la tribu salieron de la selva. Los misioneros compartieron una comida con ellos. Nate llegó a pasear al hombre en la avioneta. Y eventualmente las personas de la tribu se fueron y el equipo misionero esperó más días hasta el siguiente contacto. Después de 6 días, 2 mujeres de la tribu salen de la selva y un par de los varones misioneros emocionados saltaron al río para encontrarse con ellas. Y luego inesperadamente todos los guerreros de la tribu salieron con sus lanzas levantadas en alto, traspasaron a los 5 varones y arrojaron sus cuerpos en el Amazonas. Esa historia ha impactado a muchas personas, incluyéndome a mí, y siempre me debe hacer pensar cuánto compromiso tengo yo de compartir con personas que no conocen al Señor, que me rodean. El mundo no le conoce al Señor y muchas veces se puede burlarse, ser hostil, oponerse, o en muchos lugares alrededor del mundo hasta te pueden matar. Aunque no tenemos ese grado de persecución aquí donde vivimos nosotros, pareciera que barreras más pequeñas hacen que no compartamos el Evangelio con los demás. Tal vez no queremos parecer fanático. Tal vez sabemos que podríamos perder posición social con personas importantes o que son importantes para nosotros.
O simplemente pensamos que no vamos a decir lo correcto o no vamos a hacer lo correcto y la vamos a regar, entonces por lo tanto no intentamos. Cuales sean nuestras vacilaciones, ¿no sería increíble poder vencer esas vacilaciones y llegar a poder compartir con entusiasmo y con valentía el evangelio con el mundo sin importar la dificultad o la respuesta? Bueno, la próxima sección de Apocalipsis que vamos a estar mirando esta tarde creo que nos puede ayudar. Es un trozo grande, estamos estudiando Apocalipsis en 3 meses. Entonces, no estamos estudiando Apocalipsis en 3 años. Por lo tanto, no podemos ir así versículo por versículo. No estaría mal, tal vez más adelante. Pero ahorita estamos tomando por secciones el libro de Apocalipsis, según los diferentes movimientos del libro. Y hoy nos toca la sección del capítulo 8 al capítulo 11. Son 4 capítulos. Entonces, obviamente, tenemos que resumir bastante de lo que ocurre. Pero donde vamos a pasar tiempo en el capítulo 11, nos va a aumentar, primero Dios, la valentía y nuestro sentido de llamado de compartir el evangelio con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Entonces, la semana pasada vimos los 7 sellos. Los 7 sellos detallan la tribulación que experimenta la iglesia durante la historia y su intensificación antes de que Cristo regrese. Y ahora, en esta sección, repite los mismos temas del juicio de Dios, pero de otro ángulo. Aquí vienen las 7 trompetas. Nosotros mencionamos la primera semana que hay algunas brechas que nos distancian del libro de Apocalipsis y hacen que sea un poco complicado para nosotros si no cerramos las brechas. Hay la brecha del género literario, que es literatura apocalíptica, usa símbolos, números para comunicar verdades celestiales y terrenales. También hay una brecha histórica. Nosotros vivimos en el siglo XXI. Ellos en el primer siglo. Hay una gran diferencia. También hay la brecha viejo testamentaria, porque Apocalipsis se basa en el Antiguo Testamento. Hemos hablado de la cantidad de referencias al Antiguo Testamento. Pero hay otra cosa que a veces nos puede confundir. Y es el hecho de que Apocalipsis no se desarrolla en forma lineal o secuencial como otros libros. Nosotros estamos acostumbrados que se menciona algo en el capítulo 1, algo sucesivo en el capítulo 2 y algo que ocurrió todavía más tarde en el capítulo 3, etc. Apocalipsis no es así. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:13 leemos: las estrellas del cielo cayeron a la tierra, el cielo desapareció y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Ese es en el capítulo 6. Y en el capítulo 7 dice: los ángeles advierten, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Qué? Árboles, tierra, mar, todo eso acaba de desaparecer en el capítulo 6. Pero no es lineal el libro de Apocalipsis. No es una cronología. Es una cronología de lo que Juan vio. Podemos ver el orden de las visiones que Juan vio, pero eso no es el orden en que ocurren los acontecimientos de las visiones. ¿Sí? Entonces, hay esto que los eruditos bíblicos llaman la recapitulación. Ni puedo decir la palabra. Recapitulación, gracias. Recapitulación, donde vuelve al mismo tema y lo comparte de otra perspectiva. Sería como los 4 evangelios, ¿verdad? Terminamos Mateo, empezamos Marcos y volvemos al principio. Empezamos Lucas, volvemos al principio. Empezamos Juan, volvemos al principio. Cada uno de una perspectiva diferente.
Entonces eso sucede en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el último sello habla del juicio total y global, el día del juicio, el día final. Y la séptima trompeta también, y la séptima copa también. Pero están compartiendo de un ángulo diferente cada vez. Entonces, en un par de semanas vamos a poder mirar más detenidamente las copas que tienen bastante paralelo con las trompetas. Entonces, solo vamos a resumir las trompetas hoy porque queremos enfocarnos en el capítulo 11. Mientras los sellos, ¿están conmigo todavía? Vamos a llegar, gracias. Porque ahorita tenemos que resumir varios capítulos y lo vamos a hacer así rapidito. Los sellos hablaron de los creyentes. ¿Se acuerdan? Las almas bajo el altar. Y vimos la gran multitud ante el Cordero, todo enfocado en los creyentes mientras ocurren los juicios de Dios. Ahora las trompetas se enfocan exclusivamente en los no creyentes. Las primeras 4 trompetas son los juicios de Dios sobre la tierra, la tierra misma, la creación. Y las últimas 3 son juicios sobre los moradores de la tierra, que es la expresión en Apocalipsis que describe a los que no conocen al Señor. Su hogar es esta tierra, son los moradores de esta tierra. Nuestro hogar, si conocemos al Señor, está en los cielos. El hogar de ellos está sobre la tierra. Entonces, uno puede ver lo que Juan está queriendo comunicar porque las trompetas, también las copas, reflejan las plagas que le cayeron a Egipto y al faraón. Y él usa esto a propósito porque las plagas de Egipto que Dios usó para juzgar al faraón y para liberar a los israelitas de esa nación eran contra el sol, contra la tierra, contra el río, las aguas, etc. Y eso no era solamente como su fuente de alimentación, fueron sus dioses. Los egipcios adoraban al sol, adoraban el Nilo, adoraban la tierra. Entonces Dios estaba mostrando que Él es el Dios sobre la creación, que Él es el Dios verdadero. Entonces cuando Él arruinaba sus cosechas, su agua, su tierra, su ganado, no estaba solamente juzgando su fuente de fuerza, sino estaba juzgando su idolatría. O sea, estaba juzgando su incredulidad en Él. Y Juan está haciendo lo mismo con las trompetas. Está diciendo que Dios continúa en esta época juzgando a los incrédulos por su rechazo de Él al traer devastación, desolación sobre el mundo en que ellos esperan, ¿verdad? Pero mira lo que ocurre al final de las 6 primeras trompetas, Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice así: el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Cuando ocurren cosas que hacen que las personas se den cuenta que hay un Dios y que este mundo no les va a salvar, con todo eso les siguen rechazando, hasta blasfeman su nombre y se aferran todavía más a sus ídolos. Qué triste. Igual que el faraón, igual que los egipcios que no habían sido muertos por las plagas.
Luego, como vimos con los sellos, Juan da un interludio. En el caso de los sellos era para ver qué ocurre con los creyentes, ¿sí? Y ahora él da un interludio y es para explicar por qué Dios permitiría que estos juicios caigan sobre los incrédulos. En el capítulo 10, Juan es recomisionado para profetizar un nuevo rollo que él come. Él tiene que comer un pequeño rollo de la mano de un ángel. Y cuando él come ese rollo, es dulce como la miel. Pero luego cuando lo pasa, es amargo en su vientre. Dulce porque representa el plan de Dios para la salvación de su pueblo y restauración de todas las cosas. Amargo porque tiene que ver con juicio y aflicciones y persecuciones para su pueblo que van a tener que enfrentar. Entonces, Dios sabe eso, entonces le da a Juan otras visiones en el capítulo 11 y ahí es donde vamos a enfocarnos en esta tarde. Gracias por su paciencia con el repaso y el resumen y la explicación. Entonces, llegamos al capítulo 11 y estas son realidades que Dios quiere que su pueblo sepa mediante la hostilidad, la oposición, la persecución, la aflicción en esta época. Dice en el versículo 1 del capítulo 11, me fue dada una caña de medir unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, esta es una referencia a Ezequiel 40-48, donde se mide un futuro templo. Ahora, esto tiene que ver con la protección, la seguridad del templo y de las personas que adoran ahí. La protección de Dios sobre el pueblo de Dios, así como vimos con los sellos. Pero menciona en el versículo 2, excluye el patio que está fuera del templo, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, vemos que esa protección de Dios sobre su pueblo no hace que su pueblo no pueda sufrir a manos de los incrédulos. Entonces, lo que vemos aquí es que la persecución de la iglesia es normal y va a caracterizar esta época. Jesús mismo dijo a sus seguidores en Mateo 5, 10 a 12, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Jesús estaba diciendo a sus oyentes que él tenía frente de él, ustedes van a ser perseguidos, van a hablar falsamente de ustedes, pero regocíjense, porque así también persiguieron a los profetas. Pablo también le advirtió y le aconsejó y animó a su hijo en la fe, joven pastor Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, le dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces, la oposición, la persecución es de esperar. Desde el principio hasta el final, la iglesia va a ser opuesta
maltratada y perseguida. No por eso se constituyen nuestros enemigos. Los inconversos son los que queremos alcanzar. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos, cuando todavía éramos pecadores. Pero tenemos que reconocer que las personas se van a oponer. Pablo fue apóstol y los apóstoles saben a primera mano lo que te va a costar predicar el evangelio. Pablo terminó decapitado en Roma. ¿Sabes? Según la tradición histórica, lo que ocurrió con los otros apóstoles. Pedro, Andrés, Felipe y Bartolomeo fueron crucificados. Tomás fue traspasado con lanza. Santiago, Jacobo, fue, porreado a muerte. Con un palo así grande. Matías fue incendiado. Juan, el autor de Apocalipsis, vivió todavía, pero murió en el exilio. Entonces, la santa ciudad y el pueblo de Dios ha sido pisoteada desde que se fue Jesús, y eso va a continuar. Si Jesús no quisiera que la iglesia pasara tribulaciones, Él nos hubiera llevado con Él desde un principio. Pero no lo hizo. Y por eso es que los apóstoles murieron. Por eso las 7 iglesias de Asia enfrentaban posible muerte. Y por eso 5 hombres, esposos, padres fueron traspasados por lanzas en el Amazonas en el 1956. En medio de esta noticia de que la persecución es normal en esta época en la que estamos viviendo, Dios continúa en el versículo 3. Quiere que sepamos algo más. Dice: otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Entonces, obviamente, muchos están buscando en el futuro a estos 2 testigos. Vamos a ver más adelante que se asemejan bastante a Moisés y a Elías, pero se puede hacer el argumento que esto nos representa a nosotros como la iglesia en este tiempo. Y aunque lo tomes como 2 personas en el futuro o lo tomes como la iglesia de hoy, queremos aprender de la valentía de estos 2 testigos en esta tarde. Entonces, en Juan capítulo 2, versículo 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Al mundo no le gusta el mensaje del evangelio, porque es un mensaje del cual no es el centro, ¿verdad? Es un mensaje que ellos no definen, es un mensaje que que resalta, ¿verdad?, su pecado, y solo la cruz puede lograr lo que sus buenas obras no pueden. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Por eso la misión de la iglesia es compartir el evangelio en un mundo que es hostil a ese mensaje y a veces hostil a los mensajeros que lo declaran. Pero no teman, como dice en el versículo 3,
otorgaré autoridad a mis dos testigos. Cristo nos ha dado la autoridad de proclamar la palabra de Dios en esta época. Él dijo en Hechos 1:8, ustedes serán mis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. En Mateo 28, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Y después dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo, el león de la tribu de Judá, el cordero que ha vencido, el que está en el trono, nos ha otorgado autoridad para proclamar el evangelio del Señor, a pesar de cómo lo reciba el mundo o de cómo responden a nosotros. La iglesia hoy en día funciona como un Moisés y Elías contemporáneos, proclamando la palabra de Dios. Vamos a leer esa descripción, los versículos 5 y 6. Dice, si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. El fuego de su boca obviamente nos recuerda de cuando Elías llama fuego desde el cielo, no sale de su boca. Es muy raro que fuego salga de la boca de alguien. Hemos hablado bastante que Apocalipsis es apocalíptico, ese es el nombre del libro de hecho. El fuego de la boca, como la vara o espada de la boca de Jesús, tiene que ver con su palabra. Ellos están hablando un mensaje que va a traer juicio si las personas no se arrepienten. Entonces, este es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Al mundo no le gusta, se van a oponer. Versículos 7 a 10. Dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Alrededor del mundo y durante toda la historia, esto ha ocurrido. Donde dan muerte a los siervos de Dios e indignamente los humillan, los avergüenzan, etc. Así como en el Antiguo Testamento cuando mataron a Saúl, Jonatán y los demás, los mataron, los decapitaron y dejaron sus cuerpos ahí, sus cadáveres. Era una gran vergüenza en el mundo antiguo no tener un entierro digno. Por eso los de Jabes Galiad fueron, subieron, pelearon y trajeron los cadáveres para darles un entierro digno. Pero a las personas que se oponen al evangelio, les vale la honra de estos creyentes que han muerto. Dice en el versículo 9, gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Comparte con tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo acerca de Jesús y a ver cómo responden. Algunos van a tratarte de tonto, algunos te van a aislar, algunos se van a burlar, te van a llamar nombres como intolerante,
y otras cosas, y en algunas partes del mundo hasta puede sufrir violencia. El mundo nos puede matar, pero el mundo no nos puede parar. ¿Sabía usted eso? El mundo nos puede matar, pero no nos puede parar. Tertuliano, el padre de la iglesia del segundo siglo, dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. El mundo no te puede parar. Solo tú te puedes parar. Solo yo me puedo parar. Si nosotros dejamos que el temor del hombre, y yo seré el primero que digo que este mensaje es para mí, hermanos, y creo que va para todos nosotros. Tal vez algunos van más avanzados en eso. Y puede en amor, sin ningún problema, compartir el evangelio libremente en casi todas las situaciones. Sin enojo, sino solo en amor, en compasión. Y gloria a Dios por ello, y queremos aprender de ti. Enséñanos. Yo tengo mucho que crecer en esto. Y quiero. Y este mensaje es oportunidad para que yo me comprometa. Ya me estoy comprometiendo. De no dejar que el temor del hombre, un amor por las cosas de este mundo, porque se pueden perder si uno deja saber que uno es seguidor de Jesús verdadero. El orgullo de nuestra reputación, no podemos dejar que sean barreras a compartir en Jesús. El qué dirán, el qué pensarán, tenemos que sobrepasar eso. Los versículos 11 a 13 nos muestra la vindicación de la iglesia del pueblo de Dios. Dice: pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. En el último día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos imágenes del último día, la resurrección y los demás que se van a tener que reconocer que las personas a las que se oponían eran seguidores del verdadero y único Dios y de su Hijo Jesucristo. Ya les compartí un poquito acerca de los apóstoles y cómo murieron, pero déjenme compartirles dónde murieron. Pedro y Pablo fueron mártires en Roma. Recordemos que todos empezaron en Judea, ¿verdad? Galilea, tierra de Israel. Santiago fue muerto en Jerusalén. Andrés fue a Rusia, pero fue muerto en Grecia. Tomás fue a Siria, pero fue muerto en la India. Felipe fue muerto en el norte de África. Mateo fue a Persia y luego fue muerto en Etiopía. Bartolomeo fue muerto en Armenia. Estos heraldos del evangelio fueron por todo el mundo porque no tenían miedo de lo que les pudiera pasar, sino que ellos sabían que había un Dios sobre el trono y un Cordero que había vencido, y ellos vencieron
por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Yo sé que murieron, pero según Apocalipsis, ellos vencieron. Ellos vencieron todo lo que podía haber, todo lo que podía haberse opuesto a ellos. Entonces, les he compartido brevemente acerca de los 5 misioneros quienes fueron a la selva del Ecuador. Poco tiempo después de que la noticia llegó acerca de Nate Saint, Jim Elliot y los otros 3 misioneros muertos por los Waorani, 4 de las 5 esposas decidieron regresar. No a los Estados Unidos, sino a la tribu. Ellos y otros compartieron el evangelio con los Waorani, y con el tiempo muchos de los Waorani se entregaron a Cristo. Uno de los creyentes, uno de los convertidos fue un hombre que se llama Mincaye, quien llegó a ser anciano y pastor en la primera iglesia entre los Waorani. En cierto punto pidieron que el resto de las familias regresaran a visitar la tribu. Tal vez de mala gana, un poco de mala gana, un joven de 10 años que se llama Esteban Saint, el hijo del piloto. Mincaye se acercó a Esteban, a Steve, y le dijo que quería adoptarlo. Porque no solamente era que su tribu había matado a su padre y a los misioneros, sino que Mincaye mismo fue uno de los que los traspasó. Los hombres de la tribu, poco tiempo después, bautizarían a Esteban en el mismo río donde su papá había sido muerto. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Nos pueden parar, nos pueden matar, pero no nos pueden parar. Así que seamos valientes. Jim Elliot escribió también, y esta podría ser nuestra oración: Dios, te ruego que enciendas estos palos ociosos de mi vida y que arda yo por ti. Consume mi vida, mi Dios, pues tuya es. No procuro una vida larga, sino plena, así como tú, Señor Jesús. Que Dios nos ayude a dar testimonio valiente. Amén.